Hola, muy buenas tardes. Para conmemorar el Día de la Filosofía, que nos recomienda la UNESCO, dentro del tema general relativo a la filosofía en acción, he considerado que vale la pena reflexionar sobre cómo llegar a la ancianidad a través de la filosofía. Hay que tener en cuenta que debido al envejecimiento de las poblaciones en muchos países, se viene hablando en nuestras sociedades sobre un fenómeno que puede afectar a la convivencia y generar nuevas formas de exclusión. Se le ha llamado edadismo, una palabra que designa una manera de catalogar a las personas por razón de la edad. Aplicada a los mayores, genera un tipo de discriminación basado en un sentimiento que se va incrustando en las sociedades sin alma y materialistas. Arrinconar a los ancianos como algo insensible y molesto, considerarlos inútiles, aislarlos e ignorarlos. Esa actitud produce estragos entre las personas mayores. Daña su autoestima, se sienten excluidos con sus secuelas de depresiones, dificultades para conciliar el sueño, sin olvidar tampoco sus efectos en su salud física. Se sienten en nuestras sociedades como extraños. Como en otras ocasiones, vale la pena conocer cómo enfocaban este asunto de los mayores los filósofos clásicos. Os propongo un repaso breve pero interesante, y os adelanto que también en el mundo antiguo existió el edadismo. Empecemos por la literatura de la Grecia arcaica. En la lírica, la épica y la tragedia arcaicas abundan personajes ancianos que, desprovistos de vitalidad, incapaces ya de actitudes heroicas y abandonados por sus familias, lamentan la juventud perdida y añoran la muerte. Estamos hablando concretamente de las obras de Homero. Por ejemplo, en Ilíada tenemos el caso de Néstor y Príamo, que son dos ancianos, muy respetables, por cierto, pero se ve que hacen recomendaciones anticuadas o fuera de uso, son demasiado locuaces al expresarse, y aunque su papel es el de conserjeros, son personajes en realidad marginales. También tenemos otra obra de Homero, la Odisea, tenemos a Laertes, el padre de Ulises, que representa el aislamiento social, la soledad y el patetismo de una vejez decadente. En la tragedia la vejez aparece como algo negativo, también, y es ridiculizada por Aristófanes en sus comedias. Es la edad de la decrepitud, de las necesidades que el individuo solo no puede solventar, la proximidad de la muerte, que tan temida. Para contrarrestar este ambiente sombrío del mundo antiguo, he aquí un listado de ilustres mayores. Sófocles escribe su última obra, Edipo en Colona, cerca de los 90 años. Eurípides escribe Ifigenia en Áulide y Las Bacantes a los 80 años. Platón terminó su obra más extensa, Las Leyes, poco antes de su muerte, a los 81 años. De los generales de Alejandro, 3 que constituyeron monarquías vivieron mucho tiempo. Por ejemplo, Antígono hasta los 80, Ptolomeo hasta los 85, Seleuco hasta los 75. En Roma tenemos el ejemplo de Catón el Viejo, que estuvo escribiendo sobre las tradiciones romanas antiguas hasta los 85 años. Octavio Augusto, por su parte, el primer emperador de Roma, vivió hasta los 72 años. Otro caso que tenemos es el del gran retórico Gorgias de Leontinos, que cumplió 108
8 años, estamos hablando un discípulo de Empédocles, y nunca cejó en su estudio ni en su trabajo. Tenemos una frase muy significativa de Gorgias. Cuando le preguntaron por qué quería seguir viviendo, que tenía ya más de 100 años, él contestó: no tengo nada que reprochar a la vejez. Con Platón se produce el gran cambio. ¿Qué encontramos en sus obras? Encontramos que a los ancianos se les debe respeto, se les debe sumisión, se los consulta y se los escucha. Acceden a la dialéctica, cosa que no estaba permitida para los jóvenes. El saber y la experiencia de los mayores los habilita como filósofos y los coloca en las prácticas políticas. Los ancianos tienen virtudes como sabiduría, ecuanimidad, dignidad, y la sociedad normalmente se aprovecha de estos valores. Nos dice Platón, citando a Píndaro: aquel que ha pasado la vida justa y piadosamente, lo acompaña alimentando su corazón una buena esperanza nodriza de la vejez, la mejor guía para el versátil juicio de los mortales. Vamos a ir ahondando un poco más en las obras platónicas para descubrir sus valores, los valores de Platón para los mayores. Tenemos el Parménides, cuando la vejez se constituye como principio de autoridad. Eso sí, siempre que esté unida al conocimiento. En este diálogo aparece un joven Sócrates que escucha a Parménides, ya anciano, con gran interés. En Eutiremo, Sócrates trata de convencer a otros amigos para que aprendan con él a tocar la cítara. Para que aprendan con él que también Sócrates quiere aprender a tocar la cítara. Y también para que estudien retórica. Y comenta que un aliciente para ello es aprender junto a los jóvenes, que así valoran la sabiduría de los mayores. Eso sí, hay que sobreponerse a las burlas que origina la voluntad de aprender de los mayores, lo cual ocurriría en aquel tiempo como un caso de edadismo. No se tomaban en serio las ganas de aprender de los mayores. Y recuerda una frase de Solón, el gran legislador: envejezco aprendiendo continuamente muchas cosas. Y añade: siempre que la enseñanza proceda de personas de bien. Incluso si el que enseña es más joven, pues que hay muchas cosas que no se saben aunque se haya vivido mucho. En República indica la necesidad de respetar a los mayores, para lo cual la educación deberá enseñar que los jóvenes callen frente a los ancianos, cuando corresponda, que les ceden el asiento y permanezcan ellos de pie. Dice Céfalo al comienzo de este diálogo: y es bueno que sepas que cuanto más se esfuman para mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos y placeres que hace a la conversación. Ahí muestra que la edad trae debilidad física y ausencia de placeres en el cuerpo, pero aumentan otros deseos, como el de conversar con los amigos, algo muy natural, por cierto. Por otra parte, apunta que la riqueza no es la solución para todos los problemas de la vejez. Platón, tanto en la República como en Leyes, fija la edad a partir de la cual se requiere la presencia de los mayores en cargos ejecutivos del Estado. El supervisor de la educación de los niños, por ejemplo, deberá tener más de 50 años. En el consejo nocturno ingresan, junto con los sacerdotes, los 10 guardianes de la ley más ancianos, y se establece que los miembros de entre 30 y 40 años los acompañarán y serán invitados por ellos. El que vaya a ser observador de ciudades extranjeras tendrá también más de 50 años.
Este es el límite en realidad para ejercer los cargos políticos más relevantes y las decisiones más importantes deben recaer sobre los magistrados ancianos, esto seguro. Ahí toma un ejemplo de las tradiciones antiguas de Esparta. Los 50 años es la edad para adoptar una serie de responsabilidades, por ser la mejor para la captación de la forma del bien y para el ejercicio de la filosofía. No para el estudio, para la práctica. ¿Cómo va a ser capaz un anciano de ocuparse tantas cosas?, le pregunta Clínias. Muy fácil, amigo, dice el ateniense. La ley le tiene permitido y le permitirá que para este cuidado se sirva de ayuda de los ciudadanos, hombres y mujeres, más jóvenes que quiera, porque conocerá a quienes debe recurrir y no querrá equivocarse en ello. Los jóvenes legislarían sobre temas menores, pero están junto a los mayores aprendiendo para cuando llegue su momento estar preparados. ¿Por qué es tan importante esto de dar prioridad siempre a los mayores para la cosa pública, para la ciudad? La razón es que dice que para los ancianos son aptos para trabajos de responsabilidad, tal y como ha conversado Céfalo en República, cuando dice que está el alma más libre en la vejez. ¿Por qué? Porque no está condicionada por las exigencias del cuerpo, debilitado ya por la edad. La vejez abre paso a la paz y a la libertad y posibilita una acción crítica ante el carácter moral de las acciones. Sócrates, en la Apología, señala un objetivo común para jóvenes y ancianos. Y este es, digamos, el dictum más importante. Que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el cuidado del alma y de su perfeccionamiento. Pasamos ahora a casi algo como contrario, porque es la crítica que hace Aristóteles sobre la vejez en su obra La retórica. Hay que decir que es bastante crítico, porque se fija en los errores que cometen los ancianos. Y también nos da una pista por cómo serían los prejuicios que existían en su tiempo hacia los mayores, porque hace un poco como definir la forma de comportarse en general. Y dice, por haber vivido muchos años, haber sido engañados en la mayor parte de las ocasiones y haber cometido errores, también porque la mayoría de sus cosas carecen de valor, a todo prestan menos empeño de lo que deben. Es decir, son como descuidados. La idea de Aristóteles es un descuido, ¿no? Es como están desengañados de la vida y ya no creen casi en nada. Y entonces, pues, ellos se equivocaron y ya no les importa rehabilitarse un poco, ¿no? Luego dice que son también de mal carácter. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el mal carácter es ponerse siempre en lo peor. Es el agua fiesta, ¿no? Viven para sí mismos, más que para lo bello, en el sentido de lo absoluto. Eso no les interesa la parte más elevada de la filosofía. Y como les queda poco tiempo de vida y ha sido mucho lo que han vivido, pues están más pendientes de los recuerdos que de las esperanzas, porque la esperanza reside en el futuro, mientras que el recuerdo se asienta en el pasado. Aristóteles utiliza también una expresión curiosa. Él dice que los ancianos son de espíritu pequeño. Es curiosa esa expresión, ¿no? Como han sido maltratados, ya no aspiran a cosas grandes ni extraordinarias,
sino que se conforman con lo poquito para que puedan vivir, en la parte más física. Hay otro error todavía más de los ancianos. Son más egoístas de lo que es debido, sigue diciendo Aristóteles. Lo cual es desde luego otro señal de la pequeñez de espíritu. Les importa su conveniencia por encima de cualquier otra meta, incluso más de lo que se debe. Y no aprecian lo bello, sino lo que es útil para ellos. Y esto se debe, según Aristóteles, a su egoísmo, pues la conveniencia es un bien para uno mismo, mientras que si nos abrimos hacia lo bello, nos elevamos. Bien, hemos terminado con el repaso que nos ha hecho Aristóteles y ahora podemos pasar, si os parece bien, al mundo romano. Aquí nos vamos a encontrar con una obra dedicada a este asunto con el título de Senectute sobre la ancianidad, escrito por Cicerón en el siglo I. Se lo dedica a Tito Ático, uno de sus amigos, a quien ve que está preocupado por la llegada de la vejez. Hay que decir que Ático era un adepto del epicureísmo. Vamos a ver cuáles son sus reflexiones. Cicerón marca el valor principal para los mayores, la virtud, es decir, la excelencia, la arete. La virtud es propia de todas las edades, pero especialmente debe de serlo para los mayores. Y también la sensatez, es decir, la sabiduría, la famosa frónesis. Además, deben saber comportarse en cada ocasión, pues las armas defensivas de la vejez son las artes y la práctica de las virtudes a lo largo de la vida. Es interesante esta relación que lo dice mucho Cicerón. Hemos elegido algunos párrafos, pero en su obra trabaja mucho esa idea de la virtud y las artes, interesarnos por las artes. Y añade que la conciencia de haber vivido honradamente y el recuerdo de las numerosas buenas acciones realizadas resulta muy satisfactorio en los últimos momentos de la vida. Es decir, el gran consuelo del anciano es recordar todo lo que ha hecho, pero no pensando con tristeza, sino al contrario, con satisfacción, las buenas obras. Y dice, cita una frase del poeta romano Ennio, que dice al respecto: ahora ya descanso debilitado por la vejez, como un caballo brioso, vencedor habitual de los Juegos Olímpicos en los últimos momentos de su carrera. Es decir, he sido un caballo brioso que ya estoy terminando mi carrera en los Juegos Olímpicos. Es un ejemplo bonito y activo, ¿no? Siguiendo entonces a Cicerón, nos ofrece algo muy interesante, muy práctico, muy basado en la dialéctica, como buen platónico que era, que son las 4 causas que agravan la vejez y ofrece respuesta para cada una de ellas. Esto es importante porque es concreto. La primera causa, la vejez aparta de la gestión de todos los negocios. Y pone el ejemplo de un timonel, del timonel de una embarcación que no hace el trabajo que pueden hacer los jóvenes con respecto al velamen, a todos los trabajos que requiere la navegación de su época, pero el puesto del timonel requiere experiencia y responsabilidad. Es un trabajo que no se realiza con la fuerza, ni siquiera hace falta la velocidad o con la agilidad del cuerpo.
sino que requiere el conocimiento, la competencia, la experiencia, la autoridad. Ese ejemplo lo traslada a todas las demás funciones que pueden desempeñar los seres humanos. Dice, en ningún modo la vejez carece de estas cualidades que acabamos de reseñar. Por el contrario, estas cualidades aumentan con los años, si lo hacemos bien, claro. Cicerón apuesta por la actividad de los mayores, el envejecimiento activo, como se le llama ahora. Y tienen que buscar los mayores qué quehaceres, los quehaceres que pueden abordar. Él insinúa que una de las cosas es la formación de los más jóvenes, por ejemplo, en el desempeño de los cargos públicos. Alguien que ha tenido, claro, el caso de Cicerón era bastante significativo, pero alguien que ha tenido tantas experiencias, pues tiene cosas que enseñar a la gente. Y eso lo vemos quienes hemos desarrollado una actividad profesional. Es muy interesante ver cómo las nuevas generaciones quieren aprender de tu experiencia, de lo que viviste, las cosas que te pasaron, qué hay que hacer en tal situación, aunque el tiempo y las costumbres cambien, pero hay algo en las profesiones que siempre queda, y eso es lo que trasladan las personas mayores. Por otra parte, también dice que los maestros de las buenas costumbres, aunque las fuerzas falten y desesperen, no deben creerse desgraciados, porque debido a los vicios, esto también les puede faltar a los jóvenes. Los vicios producen falta de fuerza. No hay que achacarlo a la edad, sino a cómo se vive. La segunda causa de los problemas de la vejez sería la debilidad de la salud. Eso es evidente. A cada periodo de la vida, dice Cicerón, se le ha dado su propia inquietud. La inseguridad se le ha dado a la infancia, la impetuosidad a la juventud, la sensatez y la constancia, a la madurez y a la edad media de las personas, y la ancianidad es como la experiencia. Estas circunstancias se dan con la mayor naturalidad y se deben aceptar en las diferentes etapas de la vida. Pero también admite Cicerón que hay ancianos a los que no se les pueden exigir trabajos ni obligaciones, pero eso se debe a su falta de salud, no a su ancianidad. Intenta siempre separar la idea del ser mayor de estar enfermo. El ser mayor no es una enfermedad. Es cierto que los mayores se enferman, pero suelen compensar los achaques con su sentido de responsabilidad. Lo bueno, claro. Con el mismo ahínco que se lucha contra la enfermedad, dice, se debe luchar contra la vejez, contra los efectos nocivos de la vejez. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cuidar la salud. Se debe hacer ejercicio moderadamente. En aquel tiempo ya lo decía Cicerón. Se debe tomar alimentos y beber cuanto se necesite para tomar fuerza, pero sin excesos, porque acabaremos fatigados. No son solo remedios para el cuerpo lo que necesitamos, sino que también, y mucho más, para la mente y el espíritu, que es como una lámpara que debe alimentarse cada día con aceite para que ilumine. Él nos propone su propio ejemplo. Cicerón en su vejez sigue estudiando el derecho de los augures y pontífices y la literatura griega con interés. Son sus dos grandes centros. Alguien que se dedicó a la parte jurídica, pues se ha centrado no en los casos que ya tuvo que hacer durante mucho tiempo, de las sociedades, de los individuos. Él se centra en la parte sagrada, los augures y los pontífices. Y luego mejorar su conocimiento de la lengua griega. Y dice,
dice que esta decisión de mejorar su conocimiento de la lengua griega, pues se inspiró en Sócrates. Hemos dicho antes que Sócrates aprendió a tocar la cítara ya mayor, como según hemos visto, ¿no? Y él conoció esa anécdota y entonces dijo, pues yo voy a mejorar mi griego. Otra cosa que recomienda es el examen de lo realizado durante el día. Esto es una recomendación pitagórica. Y dice que ayuda a desarrollar la conciencia y la memoria. Es como una reconstrucción por la noche de lo que hemos ido haciendo a lo largo del día. Y eso tiene efectos positivos para el deterioro cognitivo de las personas mayores, que es a veces perder conciencia y perder memoria. Él le llama ejercicios del ingenio y de la mente. Dice también, además de estos elementos que nos acaba de decir, también estoy siempre a disposición de los amigos. Esto es muy interesante, lo hemos visto ya también en Céfalo, en Platón, ¿no? Voy con frecuencia al Senado y de vez en cuando aporto propuestas muy meditadas y largo tiempo observadas. No con las fuerzas corporales, sino con las del espíritu. Es decir, que continúa dedicando a sus trabajos de siempre, pero con cierta diferenciación en estos momentos, ¿no? Ya no tiene las tensiones que tenía cuando estaba en el foro. Quien vive en medio de estos afanes y trabajos no sabe en qué momento le puede sorprender la vejez. Esto es interesante porque, dice, la vida se va transcurriendo sin darse uno cuenta. Pero, por otra parte, la vejez no viene de repente. Es como si no nos diésemos cuenta y cuando ya la tenemos encima creemos que se ha producido, ¿no? Porque dice, la lámpara de la vida se va extinguiendo poco a poco, día y noche. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir siempre trabajando y haciendo cosas útiles para los demás, sobre todo. Tercer punto. Te priva de todos los placeres. Eso es uno de los grandes problemas de la vejez. Es como un tópico. Ya desde entonces era un tópico. Y dice él, se ha de estar inmensamente agradecidos a esto, porque la vejez se encarga de que no gocemos de lo que no nos conviene. Porque el placer impide la reflexión. Es enemigo de la razón, es enemigo de la mente, ofusca los ojos del alma y no tiene ninguna relación con la virtud. Es como está diciendo, vamos a hablar claro. Son muy agradables los placeres, pero no sirve para nada. Tengo que estar agradecido a la vejez que ha acrecentado en mí el interés por la conversación, otro, siguiendo como buen platónico, y ha dejado en segundo puesto el beber y el comer. Y añade que eso también es platónico. A Platón no le gustaban nada las comilonas. Y él toma esa idea también, ¿no? El interés por la conversación más que por la comida. Y añade que le gusta conversar con los amigos de su edad, pero también le gusta hacerlo con los más jóvenes. Dice, y además es que ya de mi edad van quedando pocos. No hay razón para que el anciano se sienta desgraciado, también dice. Qué gran cosa es que el espíritu se desprenda de la ambición, de las querellas contra las enemistades, de toda concupiscencia y que, como se dice, viva en paz consigo mismo. Esta es la gran meta, vivir en paz con nosotros mismos. Pero para la ancianidad nada hay más placentero, es decir, ojo, hay placeres en la ancianidad, según Cicerón, y dice que es la vida intelectual. Sí. Ahora bien, para que eso nos interese, tenemos que tener una chispa de aliciente por el estudio y las normas. Claro, las normas porque es un jurista.
Esta es una de las claves. Si amamos el estudio y la reflexión, tenemos más posibilidad de vivir esta etapa con serenidad. Conclusión sobre los consejos que acabamos de ver. La corona de la vejez es la autoridad, sigue diciendo. Pero cuidado, una buena vejez, importante también, no se improvisa, porque los frutos de la autoridad los produce la edad vivida honestamente desde el principio. Esta idea es transversal en todo lo que dice Cicerón en su De Senectute, porque si es que además no es otra cosa ser mayor, es simplemente seguir viviendo. Y hay que seguir viviendo como uno ha vivido, adaptando las cosas que ya no puede hacer. Por el contrario, los ancianos negligentes, ahora vamos también a su crítica, porque ha hecho un enfoque de una situación positiva del anciano que estudia, que aprende, que sigue practicando y sigue conociendo a sus amigos, etc. Pero hay una categoría que son los ancianos negligentes. ¿Qué les pasa a los negligentes? Pues dice que están angustiados, que son iracundos, difíciles de tratar. Dice, incluso si hurgamos, algunos son hasta avaros, avariciosos. Pero cuidado, no confundamos, estos son vicios del carácter, no de la vejez. Es como decíamos antes con los jóvenes. Todas estas cosas negativas se endulzan con un buen carácter y con el cultivo de la inteligencia. Y dice además, es lo mismo que no todo el vino se avinagra con el tiempo y tampoco toda naturaleza se avinagra con la vejez. Podemos decir, menos mal, hay ancianos encantadores, hay encantadores que han entendido lo que están viviendo y lo están disfrutando. Una opción que presenta Cicerón para esta etapa de la vida es lo que llama los placeres de la tierra. Esto es muy simpático y muy romano, además. Invita a los mayores a que se dediquen a cultivar la tierra. Porque, dice, las labores de la tierra son placenteras. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos las mieses en los prados, cuando vemos las viñas, los arbustos, los huertos, los árboles frutales, y dice incluso que la vigilancia y el cuidado de todas estas cosas, pues dan sentido a la vida. Nada puede haber ni más abundante para gozarlo, ni más hermoso para la vista que un campo bien cultivado, nos dice. O sea que es curioso que no habla de ir a la montaña, algo así muy agreste, ¿no? El contemplar esos campos que están siendo labrados, ¿no? Y dice, y no solamente no impide la vejez para gozar de él, de ese placer, sino que llama y convida. Hay una frase muy famosa de Cicerón que dice que si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Pues está en relación de tener un jardín, de tener un lugar donde vemos crecer las plantas, donde vemos crecer algunos frutos, donde nosotros interactuamos con esos seres, ¿no? Hay que tener en cuenta que Cicerón era propietario de varias villas, de varias fincas, donde solía retirarse. Pero es cierto que quizá quien haya tenido esa experiencia, yo creo que ahora que hay esa costumbre de tener pequeños huertos en los balcones o en las terrazas, vemos lo que significa eso, cómo nos hace bien ayudar a la tierra, contemplar la naturaleza, todo eso nos hace mucho bien a nuestra alma, nos tranquiliza, nos serena. El cuarto caso es porque al parecer la muerte ya no está lejos, eso está evidente. La muerte es común a toda edad. Por otra parte, también dice, cuidado, es verdad que para los mayores la muerte está cerca, pero todo el mundo puede caer en cualquier momento. Pero dice, los jóvenes viven como si fueran a durar siempre y los ancianos en realidad ya lo han conseguido, han durado. El tiempo que se da a cada uno
es para vivirlo, es lo mejor. Es decir, no sabemos cuándo va a ser. Lo importante es que no tengamos miedo a morir, sabiendo que lo vamos a experimentar en cualquier momento. Por lo tanto, estemos contentos mientras estamos vivos. Lo importante es que durante el tiempo que esté asignado a cada uno, busquemos la virtud. Siempre al estilo platónico, vamos a buscar la virtud y no nos vamos a equivocar. También parte de la base de Cicerón de la inmortalidad del alma, como buen platónico. La muerte no tiene por qué ser triste. Es humano sentir en algún momento el miedo a morir, pero él recurre a la máxima epicúrea de que una vez muerto ya no hay miedo. Es decir, es algo que precisamente la muerte va a acabar con ese miedo que tenemos. La vejez es el final de una representación teatral, eso también está muy bien, de cuya fatiga debemos huir. Sobre todo y especialmente una vez asumido el cansancio. Es decir, el cansancio ya sabemos que lo tenemos, pero una cosa es cansancio y otra cosa es fatiga. Fatiga es aburrido, ya no me interesa nada. El sabio, casi ajado y caduco, debe aceptar con serenidad su propio final. Y dice también, por último, el honor de los varones ilustres no permanecería en nuestra memoria después de su muerte si sus espíritus no se hubieran esforzado por aportar algo a la humanidad. Está bien esto es también muy propio del mundo clásico, ¿no? El respeto y la admiración a los que hicieron algo bueno por todos nosotros, ¿no? Y de alguna manera es como el modelo. Nosotros los recordamos a los ilustres, a los que nos han precedido, los recordamos por lo que hicieron, por lo que escribieron, por lo que nos enseñaron, por el ejemplo de sus acciones. Ahora, ya para terminar nuestras sesiones con los filósofos clásicos, pues vamos a las de Séneca, en su obra La brevedad de la vida. Lo que hace Séneca es aportar un enfoque muy diferente a lo que hemos visto en Cicerón. Realmente no es que se llevaran porque no se conocieron, pero no le tenía mucha simpatía Séneca a Cicerón, hay que decirlo. Pero eso no tiene nada que ver, era cuestión no de distintos pensamientos, sino de formas de ser o lo que fuera. El caso es que lo que nos ofrece Séneca también es muy importante, porque nos enseña a reflexionar sobre lo que es vivir y morir, que son las dos cosas que hacemos los seres de manera consciente. Dice, de tal manera que sumar años no significa nada. Una cosa es sumar años y otra cosa es vivir. No tienes por qué pensar en razón de sus canas y arrugas que alguien ha vivido mucho tiempo. Ese no ha vivido mucho, sino que ha estado ahí mucho tiempo. Una cosa es vivir y otra estar. Hay famosa aquella reflexión en esta obra de Séneca cuando dice, bueno, tienes que quitar de los años que has vivido, pues la pérdida de tiempo agobiándote con ciertas cosas, discutiendo con otros, con tu mujer, con su familia, con no sé qué. Empieza a hacer una serie y dice, lo que no es eso es lo que tú has vivido. Bueno, otro punto de referencia. Necesitamos aprender a vivir, pero tenemos también que aprender a morir. Es decir, sobre lo fundamental, porque no se trata de una u otra edad, sino lo que hagamos cada día con nuestra vida. O sea, es un poco día por día, que cada día tenemos ahí en medio un tiempo para utilizar. Séneca critica a los atareados, entre comillas, ¿no? Que vienen a ser los que se afanan por ganar dinero o fama o poder, y los compara a los bueyes bajo un yugo, que no pueden levantar la cabeza y son incapaces de reflexionar sobre el sentido de sus actos, aún en la edad de la vejez.
Hay atareados que están todavía que siguen siendo atareados en la vejez. Frente a ellos opone a los que llama a los desocupados, que son los que dedican su tiempo a la sabiduría. Esos son los que de verdad viven para Séneca. Y nos dice lo siguiente, para animarnos, ¿no? Los que dedican su tiempo a la sabiduría son generosos con los bienes espirituales. Es la generosidad con las cosas elevadas. Lo dice también concretamente así: ninguno de ellos te obligará a morir, todos te enseñarán a morir. Ninguno gastará tus años, sino que te prestará los suyos. Con ninguno de estos será peligrosa la charla, con ninguno será comprometida, con ninguno costará caro el trato. Tomarás de ellos lo que quieras, es decir, los que dedican su tiempo a la sabiduría, ¿no? Tomarás de ellos lo que quieras, por ellos no quedará que tú les saques todo lo que seas capaz. ¡Qué prosperidad, qué hermosa vejez aguarda a aquel que se agrega a su clientela, es decir, a la clientela de los filósofos! ¿Y por qué? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué? ¿Qué prosperidad? ¿En qué se basa esa prosperidad? Pues dice: tendrá con quienes deliberar sobre las cuestiones más pequeñas y sobre las más grandes, a quienes consultar diariamente sobre sí mismo, de quienes oír la verdad sin desdoro, recibir alabanza sin adulación, a quienes hacerse semejante, es decir, tendrá ejemplos. En resumidas cuentas, la vida del que se ha entregado a la búsqueda de la sabiduría, nos estamos dando cuenta que se extiende mucho. A él no lo encierran los mismos límites que a los demás. Seguimos con el filósofo. Es el único que se ve libre de las leyes del género humano. Todas las épocas, como a un dios, le prestan servicio, que algún momento ya pasó. Lo posee mediante el recuerdo. Que es inminente, lo aprovecha. Que habrá de llegar, lo toma de antemano. Larga vida le otorga la reunión de todos los momentos en uno solo. Bueno, pues ya en cuestión de un segundo estamos terminando. Y vamos a hacer una pequeña conclusión. A través de la mirada de los filósofos clásicos sobre la ancianidad, descubrimos un programa sensato y posible para vivir la senectud. Centrarse en lo que de verdad importa, acercarse a la sabiduría de todos los tiempos, cultivar la vida interior, ejercitar el cuerpo y el alma, cultivar la generosidad y la comprensión de los demás, tratar de ser útiles. Pero claro, ¿esto es exclusivo para las personas mayores? Ahí lo dejo. Bueno, también hemos aprendido que el final de la vida no se puede improvisar. Pues nada, este es el final de nuestra charla. Espero que os haya gustado y os haya dado ideas para la senectud. Un abrazo.